grabar. Bueno, entonces teníamos este problema. Claro, el tema es así. Si fueran todos los elementos diferentes sería más fácil, porque tendríamos los números 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Donde tengo 5 posibilidades para el primero, 4 para el segundo, 3 para el otro, 2 para el otro, una para el otro y ya está. El tema es cuando se repiten, es que si yo hago esa cuenta, hay muchos que los cuento varias veces. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sería permutar, pero con repeticiones, con ese problema que tengo repeticiones. Exactamente. No sé si lo leíste en este break que les dije, pero es exactamente, tiene ese nombre. Son permutaciones con repeticiones. ¿Qué es lo que sucede? Acá yo tengo, en este de acá, tengo 5 elementos para permutar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El 2 se repite dos veces. El 5 se repite dos veces. Y el uno se repite una sola vez. Entonces lo que yo voy a hacer es, digo, bueno, tengo 5 factorial, son todas las permutaciones posibles. Ahora, que salga un 2 acá y después el otro, o al revés, me está contando lo mismo. Estoy contando dos veces. O sea, lo que yo tengo que hacer de todas las posibilidades que yo tengo que sacarles todas las permutaciones del 2. ¿Sí? Porque una vez que yo elegí dónde voy a tirar los dos números 2, tengo una sola para todas las permutaciones posibles. ¿Sí? Entonces, sacárselo es dividir, en este caso, por 2 factorial. ¿Por qué por 2 factorial? Porque tengo dos elementos. Ahora, con el 5 me pasa lo mismo. Tengo dos veces el 5, con lo cual lo tengo que dividir por 5 factorial. Bueno, y el uno dividiría por 1 factorial, que es 1. Entonces me va a dar esto. Si nos fijamos en este de acá, yo tendría que hacer 5 factorial y lo tendría que dividir por 3 factorial por 2 factorial. ¿Sí? ¿Por qué por 3 factorial? Porque este 2 se me repite 3 veces. ¿Por qué por 2 factorial? Porque este 5 se me repite 2 veces. Este me queda 3 por 2 por uno y este me queda por 2, ¿sí? Y entonces me termina quedando 120 dividido 12, lo cual me queda efectivamente 10. Sí, perdón, este era un 2 factorial. No, sí, ¿sí? Con lo cual, volviendo al problema anterior que teníamos, tenemos acá, tenemos 9 factorial. ¿Por qué? Porque tenemos 9 lugares. Ahora, ¿qué sucede? El 2 se me repite 3 veces. El 3 se me repite 4 veces. Y el 4 se me repite 2 veces. Entonces me termina quedando esto. ¿Sí? Con lo cual esto me dice, bueno, ¿cuántas maneras hay de escribir? Por ejemplo, si yo tengo, o en vez de números, vamos a suponer que tengo 20 bolitas azules, ¿sí? 15 bolitas blancas, ¿sí? Y tengo 10 bolitas coloradas. Y yo tengo todas estas en una bolsa. Entonces vamos a suponer eh, que voy sacando de una en una y lo que voy anotando es el color, ¿sí? Si salió azul, si salió blanca, si salió colorado. Bueno, ¿cuántas posibilidades tengo de todas esas combinaciones? Bueno, en total, cuando yo hago la suma, tengo 5, 45 casilleros, que son las 45 bolitas que yo voy sacando una a una. Ahora, ¿qué sucede? Las azules me repiten 20 veces, las blancas se me repiten 15 veces, las coloradas se me repiten 10 veces. Entonces, la cantidad total de permutaciones posibles que yo tengo va a ser 45 factorial, pero lo voy a dividir por 20 factorial, por 15 factorial, por 10 factorial.
¿sí? Pero lo divido por el factorial de las veces que se repite cada uno de Claro. los elementos. Porque yo lo que estoy haciendo es todas las permutaciones posibles que hago entre Mm. una vez que yo ya sé que en todas las posiciones en las que están las blancas, ¿sí? En este 45 factorial estoy contando como que son todas distintas. Pero ¿qué sucede? Que me salga la primera blanca y la última blanca perdón, y las últimas 14 blancas, si yo hago todas las permutaciones posibles, esas son, todas las estoy contando en el mismo caso. Entonces se las tengo que sacar, porque las estoy repitiendo. ¿Sí? Y eso en realidad lo multiplico, lo que me pasa lo mismo con algo similar con las azules y con las coloradas. Entonces, sacar de eso, le estoy sacando todas las permutaciones posibles entre todas. ¿Por qué? Porque son indistinguibles, son todas iguales. Entonces, esta es permutaciones con repetición. Si fuera todo sin repetición, directamente las permutaciones posibles serían 45. Y la luz da medio raro, a veces no sé, ¿no? Profe, le hago una consultita en base Sí, al ejercicio de lo que pide el 3. Es haciendo esto, un ejemplo, bueno, el 9 factorial dividido el 2 factorial, dividido el 4 factorial y dividido el 2 factorial, dividido el 3 factorial, ahí terminaría el ejercicio. sí, Si nosotros hacemos esta fórmula directamente, sí. Fíjate que en el enunciado vos lo que te está pidiendo es calcular la cantidad de posibilidades que tenés de escribirlo, sí, claro, ¿cuántos números de 9 cifras se forman? ¿No hay que exactamente. poner el resultado? No, no hace falta poner el resultado. Ok, Porque, por ejemplo, con el 9 factorial igual esta cuenta me puede llegar a dar un número más o menos accesible, ¿sí? Pero lo que sucede es que el factorial crece muy rápido. Entonces, si de repente me aparece un 15 factorial, es un número gigantesco. Entonces, componer así la expresión con el factorial, listo, ya está. Este número es gigantesco. Esto no me hace falta escribirlo. Lo dejamos así escrito y ya está. Van a ver que en toda la materia va a haber muchas veces que no me interesa el resultado exacto, final, ¿sí? Sino la forma de ir escribiendo cómo llegamos a ese resultado. ¿Sí? Entonces, tal vez el resultado final me termina quedando con factoriales por ahí dando vuelta, pero bueno, no importa. O sea, el tema es cómo llegamos a esos factoriales. Bien, vieron que hay una fórmula, no, Agradezco una banda, profe. ¿viste? ahora sí lo entendí, antes no había entendido Ahora sí nada. lo entendiste. Ahora Sí, sí. yo sabía que pasa que a veces que hay que poder empezar a pensarlo de otra manera Sí, y ir dándole vuelta. Obviamente sí. que, eh, Nos querías hacer sufrir, profe, decir la verdad. ¿eh? ¿Los Fueron quería hacer 45 sufrir? minutos de tortura. No, 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 no. Pero los hago pensar. Por ejemplo, el 4 dice, con las letras de la palabra libro, ahí pensemos que son 5 letras distintas. ¿Cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer empezando con una vocal? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este lo podemos reformular y entonces decir, ¿cuál es la probabilidad de que con las letras de la palabra libro, la palabra que justo elija empiece con una vocal? ¿Sí? Si yo reformulo el problema de esa manera, ahí lo que me termina quedando es que yo tengo que calcular una probabilidad y tengo que calcular dos cantidades. Una es cuántas posibilidades totales hay de palabras que puedo escribir con las letras de la palabra libro, ¿sí? Y cuántas de favorables serían cuántas empiezan con una vocal, ¿sí? Ahora, como las letras, que son 5 letras, son diferentes, entonces yo tengo 5 factorial de posibilidades. Porque pues son las permutaciones. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuántas vocales tiene? Dos. Entonces acá tenemos que poder empezar a pensar cuántas posibilidades tengo de que las palabras empiecen con una vocal. ¿Sí? Esos ejercicios nos empujan directamente a empezar a pensar diferentes cosas. ¿Qué sería 5 factorial sobre 2?
No sé, decime vos, o Si yo Camila, le no sé. diría, soy crack, que Camila puede salir lo mejor capaz. Pensemos este, bien. El 5 factorial son las permutaciones posibles. Sería tener los 5 elementos. Nosotros tenemos estas 5 letras, ¿sí? Para 5 lugares. Bueno, todas las permutaciones posibles es el 5 factorial. Estos serían la cantidad de casos totales. Ahora, que empiece con una vocal, lo que me está diciendo es que de los 5 lugares, para el primer lugar, que es el que defino, tengo una vocal. ¿Cuántos lugares tengo? O sea, ¿cuántas posibilidades tengo? Dos. O que empiece con una I o que empiece con una O. Una vez que definí que empieza con una vocal, para la segunda letra tengo 4, 3, 2, 1. O sea, una vez que yo definí que la primera letra es una vocal, después tengo 4 lugares que tengo todas las permutaciones posibles. ¿Se entiende? Entonces, mis casos favorables, y va a ser 2 por 4 factorial. Ahora, si yo quiero la probabilidad de este evento, ¿sí? El X, bueno, va a ser el caso favorable, que es 2 por 4 factorial, sobre 5 factorial. Recordemos que 5 factorial es 5 por 4 factorial, entonces me queda 2 por 4 factorial sobre 5 por 4 factorial. ¿Por qué lo escribo así? Porque esto es un cancela. 2 quintos, que es 0,4. Profe, ¿por qué me quedé justo estaba copiando los casos favorables? Me quedé en lo último, en PX, Bueno, porque si la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de escribir una palabra con las letras de la palabra libro, pero que empiece con una vocal? Si yo hubiese preguntado la probabilidad, entonces tengo que hacer casos favorables sobre casos totales. En el enunciado de la guía me dice calcular la cantidad de casos totales que hay de escribir una palabra con las letras de la palabra libro, ¿sí? Pero que empiece con una vocal. La cantidad de posibilidades es esta. Si a mí me pide la probabilidad, yo lo que tengo que hacer, casos favorables sobre casos totales. ¿Sí? Ahora, el problema siguiente, mientras están ahí, yo los voy leyendo, el problema siguiente es parecido a lo que en la clase pasada empezamos a ver de, bueno, eh, cuántas posibilidades teníamos de que entre 5 personas que van en un auto, ¿sí? Que elijo dos para que vayan adelante, o que elijo dos donde distingo quién conduce y quién no. ¿Sí? Entonces, en el 5 me dice, un entrenador de fútbol dispone una planilla de su equipo de 7 delanteros de la misma calidad, que pueden actuar indistintamente en los 3 puestos de ataque del equipo. ¿Sí? Entonces me pregunta, bueno, ¿cuántas delanteras distintas podría armar? ¿Sí? Lo que tienen todos estos problemas es que en algunos, o sea, uno puede acordarse una fórmula, listo, aplico la fórmula, más o menos va y no está del todo seguro, pero bueno, con esta fórmula me dijeron que funciona y bueno, y ya está. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros los podemos empezar a pensar y darle un par de vueltas. Entonces, si yo tengo 3 puestos de ataques, lo que tengo que hacer es elegir los 3 lugares, pero tengo 7 personas. Yo entonces lo que quiero ver es cuántos grupos de 3 personas puedo armar con 7 variantes. ¿Sí? Una de las formas de hacerlo es hacerlo a mano. ¿Es la mejor manera?
Y no, ¿sí? La podemos pensar como con los primeros 7 dígitos, ¿cuántos números de 3 cifras puedo dar? Que no se repitan ninguno. Porque si son 3 personas diferentes, o sea, fíjense que el mismo problema lo podemos encarar y plantear de otras maneras donde estamos hablando, es exactamente el mismo problema. Me dice, ¿cuántas delanteras diferentes puedo armar? Donde todos juegan, o sea, no importa si de repente yo pongo a Messi por izquierda, a Neymar en el centro y a Suárez por derecha, o si lo pongo a Suárez en el medio, Messi por derecha y Neymar por izquierda. ¿Sí? Es lo mismo. A mí, yo le voy a contar como un solo caso que estén Messi, Neymar, Suárez. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que estoy viendo es que una vez que yo los tengo, las permutaciones entre ellos se las voy a tener que sacar. ¿Sí? Entonces pensemos en el problema en el cual teníamos, que el ejemplo que puse en la clase pasada, teníamos 5 personas donde yo elegía 2 personas que vayan adelante. Cuando elegía 2 personas que vayan adelante, donde no me importaba en el orden que iba cada una. ¿Sí? Donde decíamos, la semana pasada decíamos, de 5 personas, elegía 2. ¿Sí? Y ese era el combinatorio entre 5 y 2. Donde ahí no me importaba quién iba de conductor y quién iba de copiloto. Acá es lo mismo. Acá lo que yo tengo es de 7 personas posibles, tengo que elegir 3. O sea, ¿cuántos grupos de 3 personas puedo elegir entre 7 personas distintas? Donde no me importa el lugar donde están. ¿Se entiende? Bueno, ¿y esto cómo era? Y la fórmula de combinatoria, lo que me decía es que este iba a ser 7 factorial sobre 3 factorial por 7 menos 3 factorial. ¿Sí? Pero no una combinatoria. Ahora, si a mí sí me importa y considero diferentes en el lugar donde ubico a cada uno de los delanteros, ahí en vez de una combinatoria o en vez de una combinación, era una variación. Y recordemos que la variación NP era igual a P factorial por la combinación NP. Eso lo tienen anotado de la semana pasada. Por lo cual, esto sería lo mismo que P factorial sobre combinatorio NP. Con lo cual, siguiendo la misma fórmula, sería P factorial por N factorial sobre P factorial N menos P factorial, donde este se me cancela con este. O sea que la variación NP me iba a terminar quedando N factorial sobre N menos P factorial. O sea que si a mí, en el caso que tengo 7 delanteros diferentes de diferentes calidades de acuerdo a la posición donde jueguen, entonces, ¿cuántas delanteras diferentes puedo armar? Y bueno, no es lo mismo que de repente a Messi va a jugar por el centro, que va a jugar por izquierda, que lo va a jugar por derecha. Me va a rendir de maneras diferentes. ¿Sí? Entonces, teniendo a Messi, Neymar y Suárez, voy a tener distintas posibilidades de delanteras, de acuerdo a dónde ubique a cada uno. ¿No? Lo mismo, va a ser una variación. Si no me importa dónde pongo cada uno, porque todos me rinden igual, listo, es una combinación. Por ejemplo, el 6 dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden repartir 3 premios distintos entre Juan, Pedro, María, Alicia y Pilar? Lo mismo, tengo 5 personas con 3 premios distintos, ¿sí? Entonces,
ahí es como el ejercicio anterior, pero con que sí me importa dónde juega cada uno. Silencio. Está muy complicado, profe. Y la cosa es que hay que sentarse y empezar a ver qué puede ser, qué no puede ser, pero lo que tiene esta materia es que como son muchas cosas nuevas, se tienen que sentar. O sea, yo puedo hacer la resolución de todos los ejercicios, pero si ustedes en ningún momento se sientan, van a llegar al parcial y no van a saber qué hacer. Entonces, en el medio, o sea, lo que es las clases de explicaciones, no hay mucho más para explicar. Yo puedo hacer de repente todos los ejercicios de la práctica, pero si en ningún momento se sientan ustedes, se les va a complicar. O sea, acá hay una parte, o sea, lo que es la parte de explicaciones es más corta que la parte de álgebra, porque después se tienen que empezar a tener la práctica de decir, bueno, listo, ahora no me queda otra, me siento, aunque sea media hora, 40 minutos, después que terminó la explicación, para tratar de hacerlo y empezar a anotar las dudas al lado. Sí, por ejemplo, ¿cuántos resultados voy? Esperen que les comparto el. Ustedes van a ver que los ejercicios son casi todos así, donde, bueno, es empezar a descifrar si es una variación, si es una combinación, si es una permutación, si es una permutación con repetición, ¿sí? Eh, ¿Cuántos Acá resultados sería, diferentes? Sí, sería una variación, porque como son tres premios diferentes a tres personas exactamente, sí, diferentes, si entrego uno, los otros dos premios van a ser distintos, entonces no es una exactamente. combinatoria. Bien, bien. Exactamente, es una variación. A diferencia del enunciado como está en el 5 es una combinación. Yo lo que les había dicho es que en el 5 si yo diferencio en el lugar donde juega cada uno de los delanteros, ahí sería una variación. Que el caso del 6 sería como una cosa de esa. ¿Sí? ¿Cuántos resultados diferentes se producen al lanzar 5 dados de distinto color y anotar los resultados de la cara superior? ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tal vez me pueden salir dos 5, pero no es lo mismo salir un 5 del dado azul que salga un 5 del dado rojo. Ese también sería una variación. ¿Vos decís? No, no, pregunté. No, por eso la idea es pensarlo. O sea, para saber si hay perm- permutación y combinatoria es lo mismo. No, ¿Y cuántas diferentes hay? Tenemos variación, combinatoria y permutación. No hay por otra. ahora eso. Por ahora esas tres. Sí, y en realidad permutaciones tenemos permutaciones y permutaciones con repetición. Tenemos que tengamos 5 colores diferentes de dados significa que tenemos 5 lugares distintos. ¿Sí? 5 lugares distinguibles. ¿Sí? Tenemos lugar A, B, C, D y E. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué sucede? Para el lugar A, yo tengo, por ejemplo, 6 posibilidades de resultado. Para el lugar B también tengo 6 posibilidades, para el lugar C también tengo 6 posibilidades, para el D también tengo 6 posibilidades y para el E también tengo 6 posibilidades. Entonces, en este caso voy a tener 6 elevado a la 5. Entonces, ¿es una variación? No. ¿Sí? En el enunciado, ¿sí? Muchas veces me va moldeando qué tipo de problema tengo. ¿Sí? Lo que tienen de complejo este tipo de ejercicios
es que muchas veces uno se pierde en el enunciado. Como que a veces dicen cosas muy similares entre unas y otras, pero significan cosas diferentes. O sea, cosas totalmente diferentes. Eh, entonces vos decías acá, ¿es una variación? No, porque en realidad yo no estoy, no es que yo digo, bueno, ¿cuántas combinaciones de los dados tengo eligiendo tres nada más? No, tiré los cinco dados, tiré los cinco dados. Y yo lo que quiero saber, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo? Entonces, que en el azul, yo tengo para el azul, tengo seis posibilidades. Ahora, para cada una de las posibilidades del azul, tengo seis posibilidades o sea, del blanco, y seis posibilidades del colorado, y seis posibilidades del dorado, y seis posibilidades del color esmeralda, y ya puedo jugar al Tutti Frutti porque te elijo un color con cada letra. ¿Se entiende? Sí, Fíjense que en cualquier momento llega el pedido de pañuelitos. Algunos tal vez tienen ganas de llorar con la clase. eh, tarde el aviso, profe, muy tarde. muy tarde el aviso. Bueno, Era antes, mira, antes. Bueno, no, yo les digo que en cualquier momento llega. ya llegó. No, no, los pañuelitos, no, no las ganas de llorar. Bien, vamos a ir un poco rápido. A ver, la idea es que de hoy para la semana que viene, ustedes puedan encarar esto, que van a tener un montón de preguntas, y entonces cara a cara podemos ir respondiendo todas las preguntas, ¿sí? Pero ya tienen una idea de más o menos cómo lo encararon, algunos tal vez los encaren bien, algunos tal vez los encaren mal, algunos tal vez ni se les ocurre cómo hacer, ¿sí? Pero entonces la semana que viene podemos corregir todo. Van a ver que ya en el 11 empieza a tirar, bueno, a encontrar las probabilidades, ¿sí? Se trata de esto, de empezar a saber contar y después, bueno, como les hice un ejemplo antes, empezar a contar los casos favorables, empezar los casos totales y la probabilidad es favorables sobre totales. ¿Sí? El 8 con un punto y una raya, símbolos clásicos del alfabeto Morse, ¿cuántas señales distintas de 5 dígitos pueden hacer? Vuelta. Es muy parecido al anterior. ¿Por qué? Porque para el primer lugar, o sea, si yo tengo 5 dígitos, tengo 5 lugares diferentes. Bueno, para el primer lugar tengo dos posibilidades. Para el segundo tengo dos, para el tercero tengo dos, para el cuarto tengo dos, para el cinco tengo dos. ¿Sí? En cambio, el 9 dice, 7 amigos hacen cola para ir al cine, al llegar solo quedan 4 entradas. ¿De cuántas formas podrían repartirse estas entradas para ver las películas? Y acá yo haría una repregunta, ¿sí? ¿Contamos como diferentes si las entradas están numeradas o nos da lo mismo si las entradas, si yo solamente quiero separar y ver quiénes entran y quiénes se quedan afuera? ¿Sí? Entonces, lo que nos abre esto, abre a dos problemas diferentes, donde por un lado contamos con las entradas numeradas y entonces tal vez entran las mismas 4 personas, pero depende de cómo se ubican, es una cosa, y en otro de donde solo me interesa qué 4 personas entran. Y llevémoslo a algo conocido. El ejemplo que nosotros vimos con el coche era si yo elijo 2 personas que se sienten adelante o si yo elijo 2 personas donde distingo quién conduce y quién es el copiloto. ¿Sí? Si solo me importan las 4 personas que entran, sin importarme dónde se sientan, entonces estamos haciendo una combinación. Si sí me importa dónde se sientan y las combinaciones distintas, o sea, distintas variantes que tengo de dónde se sienta cada uno, entonces lo que tengo es una variación. Entonces, en este caso sería una combinación, porque no me está advirtiendo de nada con respecto a las entradas. Exactamente, pero yo lo que les acabo de decir es, bueno, podemos separarlo para decir, Claro, sí. bueno, explícito. Si no me importa dónde se sientan, entonces es una combinación.
Si me importa dónde se sientan, es una variación. Y fíjense que en el 10 ya también tenemos un poco de lo mismo. Tenemos A, B, C, D, E y F. 6 letras. Y me pide cuántas palabras claves de 4 letras pueden formar. ¿Sí? Si ninguna letra se repite, ¿sí? Cualquier letra se puede repetir cualquier número de veces. De vuelta, lo mismo, como para repensarlo. Me parece que ese sería, claro, variación. Bueno, ya va tomando un poco más de forma. ¿Qué? Ese sería variación, ¿no? Si ninguna letra se puede... Ahora Sí, todo lo ahora pienso todo qué. así. Lo pienso de esa manera, combinatoria, variación, no sé cuánto, no sé lo otro. Bueno, está bien, está bien. Eh, si se puede repetir cualquier número de veces, no es ni o sea, no tiene nombre, no es ni combinatoria, ni variación, ni permutación. ¿Sí? Es como el de los dados. Para cada uno de los lugares tengo 6 posibilidades. ¿Cuántos lugares tengo? 4. Bueno, 6 a la 4, punto. Ahora, si ninguna letra se puede repetir, entonces ahí sí. Y no es lo mismo el orden en que el orden en que está. Entonces es una variación 6-4. Un lote consta de 10 artículos sin defectos, 4 con pequeños defectos, 2 con defectos graves. Se elige uno al azar. Uno se elige. Encontrar las probabilidades. Esto para empezar a ver casos favorables o de casos totales. Esto lo pueden hacer sin ningún problema. Del mismo lote, en el ejercicio anterior, se eligen 2 artículos sin sustitución. Necesito que se sienten a pensarlos. ¿Sí? La práctica 2 yo necesito que se sienten a hacerla y pensar. En el ejercicio 12 tienen muchas posibilidades para que, o sea, tienen como muchos enunciados para que ustedes vayan calculando. A mí lo que me interesa es cómo los van pensando. Y esto nos va a dar pie a lo que vamos a ver a continuación, que es un poco a veces el cómo planteamos el problema en el diagrama. Tenemos algunas estrategias donde podemos hacer la cuenta de cierta manera o como vamos planteando, me va a resultar más sencillo calcular algunas probabilidades. ¿Sí? En algunos casos tenemos que hacer la cuenta de contar los casos favorables y los casos totales. En otras, depende de cómo lo vamos armando y diagramando el problema, podemos hacer un poco más sencillo con otras herramientas. Como por ejemplo con una tabla de doble entrada, como por ejemplo con un diagrama de árbol. Eh, el 13 me va a dar lo mismo. El 10 era buenísimo. El 10 es para contar. Perdón, el 10 no, el 14. Bueno, tiene así lo mismo. Muchos para contar y demás. Necesito que arranquen a hacerlos. Y ahí van a surgir un montón de dudas y entonces podemos avanzar. Si no, yo puedo explicar un montón de cosas, pero hasta que no se sienten, como que no sale. Yo les diría, yo entiendo que estamos previo a un fin de semana largo y muchos de ustedes dicen, yo te quiero cortar. Traten de sentarse ahora, ¿sí? Y anotar en lápiz muchas dudas, porque lo tienen un poco más fresco todo. Si ustedes lo dejan para sentarse después del fin de semana, no se van a acordar nada. Esa es la propuesta. Traten, no sé, teóricamente la clase termina a las 20:50, que hay un recreo en el medio, sino 20:40. Bueno. Traten de meterle una media horita, 40 minutos de intentar varios ejercicios. Plantearlos, ni siquiera se la cuenta, plantearlos. Donde se traban, anotar en lápiz dudas y la semana que viene, que tenemos presencial, poder empezar a sacar todas esas dudas. Pero es clave que se sienten ahora.
Ok, ¿sí? Dentro de la profe. medida de las posibilidades de cada uno, ¿no? Le hago una consulta. Sí, Eh, Estando tipo, ¿hasta qué punto más o menos tendríamos que llegar a plantearlo? No digo bien o mal, pero ¿hasta qué punto tendríamos que tener para llevar las dudas el bien. miércoles? Todo lo anterior a la guía 3. O sea, tratar de terminar la guía 2. Exactamente. Bárbaro. Como le digo, yo le voy a llevar, así Hasta donde como vine lleguen, o a... sea, yo entiendo de que las realidades de cada uno cada uno tiene sus realidades y eventualmente tienen responsabilidad y se me corto acá y tengo que no sé, preparar la comida para alguien y bueno, mucho tiempo no tengo. Yo lo que voy es, intenten lo posible, si pueden, ahora cortar 2 minutos, pero arrancar ahora, porque si lo dejan para el martes de la semana que viene, y es muy probable que no se acuerden pocas cosas, porque sucede eso. ¿Sí? Entonces es plantearse, bueno, la clase me la planteo hasta las 8:30 y 8:30, media horita más que trato de hacer las cosas. Y anoto al costado en lápiz, dejo espacios en blancos, todas las preguntas. Voy anotando. ¿Sí? Porque si no, las preguntas se las van a hacer una semana antes del parcial y como que es diferente. Eh, Profe, se está por cortar. Nos sí, se reconectamos está por ahora. cortar eso. Que tengan una muy feliz Pascua.